tenemos la palabra ahora Wilson. Y va, después de Wilson iría Orlando. Wilson, tienes la palabra. Hola a todos, buena tarde. Mi nombre es Wilson Molina, ahí dice como tal también. Soy licenciado en Educación Artística. El tema de la contería pues me encanta y siempre lo había desarrollado hacia la parte de los niños como tal. Hace 2 años había participado también en Agora y pues me quedó siempre como ese sinsabor de dar más de lo que tenía y pues por eso me inscribí este nuevo año y pues nada, con toda la mejor actitud para darlo acá. Muchas gracias, Wilson. Muchas gracias. Muy interesante. O sea, ya habías estado en una edición de Ágora. Hace 2 años, sí, profe. Ok, bien, chévere. Bien, nos queda Orlando por manifestar su pulsión de vida, su intención de estar aquí. ¿Por qué Orlando? ¿Para qué? ¿Qué implica todo eso, Orlando? Por favor. Esto, esto fue a causa de una desilusión con la... que por accidente, como hago teatro, mi nombre es Orlando Posada, como hago teatro, pues soy músico, entonces que estuve en un taller con ustedes y de pronto me dijeron que narrara algo y lo narré un poco descriptivo con la cuento teatral y no sé qué, y entonces claro, eso fue hace 2 años. Y fue para mí pues un encuentro con la narración, además me ha gustado, hace muchísimos años quería como con Alberto Rosales, con él quería como recibir, íbamos a hacer intercambio, yo le enseñaba a él a tocar bongo para que él hacía un relato con boleros, no sé qué, pero al fin no, se supone que yo me iba pues iba a tomar esta alternativa también artística. Y entonces ahí pues salí bien, me gané un premio en la pero la primera vez fue suerte de, digamos, lo siento así en el alma, de verdad, verdad. Fue una cosa que, bueno, me salió espontánea. La segunda, chévere. La tercera, más para abajo. Y la cuarta fue un desastre. O sea, soy autocrítico en eso. Entonces, eso no es de que porque me aplaudieron, no. Y desde ese entonces tengo, como en el clown también, tengo ahí la espinita y dije, no, esta vez me voy a meter como es y voy a estar juicioso y realmente pues he estado juicioso ya. Tengo por ahí unos cuentos africanos y para el cuento que traigo preparado para acá, ese creo que no puede llevar música, sino va a ser solo narración. Ante todo esto, la narración, la música es como una cosa ahí que de pronto la puedo usar, o de pronto no. Y para el taller, pues lo que quiero es trabajar sobre una fobia y que yo también le tengo y que todos les tenemos a los reptiles. Entonces hay un cuento muy bonito de un profesor por allá de Argentina que habla sobre él siendo un estudioso de las serpientes, porque una alumna murió por la mordedura de una serpiente, entró a estudiar las serpientes y escribió un cuento sobre eso, sobre cómo elogia cómo se mueve la serpiente, y pues que es un animal, o sea, él se defiende y es su supervivencia y cómo nosotros somos tan destructivos, ¿no? Por fobia y porque se supone que los reptiles son malditos y que no sé qué, y bueno, hasta ahí más o menos. Entonces estoy como en sacarme esa espinita, por favor. Y pues muy contento de los chicos que ya estaban en el otro taller también, están acá y pues ¿no? Toda esta gente estudiosa, todos estos profesionales también dando ese granito de arena con la cultura, me pone muy feliz también. Gracias. Bueno, gracias Orlando. Gracias a todos ahí por contarnos, compartirnos sus intereses en este proceso. Bueno, dentro de lo que tengo planeado para ustedes, yo voy a usar 3 libros, básicamente, que son, uno es, si les compartieron el programa, que espero que no se los hayan compartido porque estaba muy mal escrito, dentro de los 3 libros que voy a usar, este es el primero, que es un librito de mitología de todo el mundo. Yo después les compartiré como el programa es un libro de mitología de todo el mundo, donde se explica inicialmente
¿Cuál es el origen del mito? Sí, Jorge se puso la mano en la cabeza. Sí, es grande el libro, es grande, pero no creo que tengamos tiempo de leerlo en estas 10 horas. Tal vez saquemos algunos conceptos de lo que tiene que ver con las historias, con las civilizaciones y sus historias, cómo la oralidad se vuelve el primer documento de registro de la historia de todas las civilizaciones, desde el momento en que el hombre empieza a hablar, empieza a tener lenguaje articulado y cómo empieza a intentar, sobre todo, explicar los fenómenos de la naturaleza y a preguntarse por sí mismo. Así nacen los mitos, cuando nos empezamos a preguntar por nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Por qué estamos aquí? Esa pregunta que ustedes se hicieron todos en la adolescencia, que se la hicieron a los 12 o a los 13, mirando al techo en su habitación. ¿Yo por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué me tocaron estos papás? Bueno, en fin, todas esas preguntas. El hombre se hizo estas preguntas desde hace mucho tiempo, cuando el cerebro empezó a funcionarle de manera distinta y cuando empezó a preguntarse esto, empezó a buscar justificaciones, a encontrar respuestas. ¿Por qué llueve? ¿Por qué el río crece? ¿Por qué los animales migran? ¿Por qué morimos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay rayos? ¿Por qué tiembla la tierra? Y empieza el hombre a buscarse explicaciones a las cosas. Y la única forma que tiene para poder explicarse las cosas de una manera creíble, de una forma coherente, de una manera fantástica, pero con sentido, es el mito. Es así de sencillo, el mito. La primera historia, las primeras historias en la humanidad fueron los mitos. Los mitos son, como todos ustedes saben, son historias de carácter sagrado. Todos los mitos son sagrados y todos los pueblos del mundo tienen mitos. Todos, todos. Las tribus australianas tienen un mito maravilloso, hermoso, tienen comparten entre sí una historia maravillosa y es la historia de la luna que muere cada mes y resucita al tercer día. Ellos creen eso, cosa tan preciosa. Qué historia o sea, qué pensamiento mítico tan bonito. Los indios motilones tienen una historia maravillosa. Los indios de la sierra, de la serranía de los motilones, y es que ellos, en su historia, ellos están completamente seguros de que su ciudad está en el cielo, porque dentro de sus historias está que ellos bajaban a la tierra por una cuerda, desde su pueblo en las nubes, y bajaban a la tierra a cazar y a recolectar frutos. Y un día en uno de esos viajes, la cuerda se rompió y no pudieron regresar a su pueblo. Entonces están ahí, y están ahí en la sierra de los Motilones porque ahí fue donde bajaron y están esperando que vuelvan a mandar la cuerda para irse de nuevo a su casa. Es una cosa hermosa, un mito precioso. Entonces, ¿de dónde venimos? ¿De dónde vienen las historias? Esos mitos. Nosotros que somos judeocristianos, y no voy a preguntarles acá, a ver, levanten las manos los ateos, levanten las manos los que no, levanten no. Nosotros nos criamos en este judeocristianismo, este occidente es judeocristiano. ¿Cuál es el mito judeocristiano? Cualquiera puede participar. Fuimos expulsados del paraíso. Eh, no, el mito judeocristiano es que fuimos creados en 7 días del barro. Bueno, en realidad hay un montón, todo el Génesis es una cuestión, un compendio de historias míticas impresionantes que explican como el origen del pueblo judío. Y esto es pues tremendo, o sea, fuimos creados en 7 días, fuimos creados del barro, las mujeres fueron creadas de una costilla, que es una cosa curiosa. Alguna vez hablando con un amigo que ya no es amigo mío, pues principalmente porque se murió, me decía, estudió, fue seminarista,
y me hablaba de la palabra en hebreo de costilla, y resulta que me contaba, no sé, no he comprobado la historia, y es que el asunto es que la palabra costilla en hebreo se parece mucho a espíritu, a la palabra espíritu en hebreo. Pero cuando se hizo la traducción de los textos hebreos al latín y al griego, pues al hacer esa traducción se cambió el término de espíritu, es decir, la mujer no como una parte del espíritu del hombre, sino como la costilla del hombre. Miren, o sea, me parece más hermoso y más mítico el asunto del espíritu que de la costilla. Y no sé qué piensen ahí Paola y Jenny Paola y Jennifer, pero a mí me parece más bonito. Pero miren ese tipo de mitos. El asunto del paraíso, también, como dice Abel, es una cosa curiosa, es una cosa extraña, porque muy pocos pueblos tienen la concepción del paraíso. Y además nos echaron, o sea, la cagamos desde que empezamos, o sea, nos echaron del paraíso, algo hicimos y nos sacaron. Es curioso, y el anhelo del hombre es volver al paraíso, volver. Y entonces ahora el paraíso es un sitio que está más allá de la existencia física, y cuando muramos, si son buenos, van a ir al paraíso. Si no, van a ir al antiparaíso, que es el infierno, que no es la tierra, sino que es otra cosa. Pero ese es el mito. Ese es el mito en el que se cree en Occidente. ¿Listo? En otro montón de mitos, es otra selección, pero no por esto, o sea, no quiero eh, que degraden o devalúen el significado de la palabra, del mito como tal, de la palabra mito. No quiero que digan, "No, es que usted está diciendo que mis creencias sagradas son mitos". Sí, lo son, claro que lo son, pero no estoy devaluando eso. Es que los mitos son historias de carácter sagrado. Maestro, aún estamos esperando el acuerdo para irnos al paraíso. Así, pero por los motilones. Los motilones, y no es el paraíso, para ir a su pueblo, a su pueblo de origen. Que es una cosa curiosa, es una cosa muy bonita eso. Aquí en la sabana de Bogotá, pues los muiscas, los mitos de Bachué y su hijo que salen de la laguna, que todo eso es maravilloso porque nos habla del agua como fuente de vida y del agua de donde sale la vida. Y después entonces los científicos y los biólogos, Abel, y todo el asunto empiezan con sus teorías de que es que la vida se inició en el mar, en el agua. Mira cómo el mito se aterriza en la realidad en algunas culturas. Hay cosas que cuando estudias muy bien el mito te das cuenta que hay un acercamiento a la ciencia también interesantísimo. Entonces es una forma de explicar las cosas también. Voltaire, Voltaire escribió, ¿saben quién es Voltaire? No? Voltaire escribió la historia de Newton y que a Newton le cayó una manzana en la cabeza cuando estaba sentado en un árbol y que ahí descubrió la ley de gravitación universal. Eso es carreta, eso es una historia que él se inventó para explicarle al pueblo las leyes de gravitación universal. A Newton no le cayó una manzana en la cabeza. Newton no estaba sentado en un árbol y le cayó una manzana y dijo, oh, por Dios, existe la gravitación universal. No, no, eso no fue así. Esa historia la escribió Voltaire para explicarle al pueblo la ciencia. Entonces, valdría la pena pensar desde, o sea, qué tantos mitos nos acercan también a la ciencia y qué tan cerca está la ciencia de la mitología en algunas historias, que pueden tener una cercanía, una cercanía. Hay una cosa, los griegos tienen un mito precioso y es que cuando crearon a los hombres, los crearon con 2 cabezas, 4 manos, 4 piernas, y los hombres eran perfectos, tan perfectos eran que se olvidaron de los dioses. Y los dioses, llenos de celos porque los hombres los habían olvidado, decidieron dividirlos y dejar 2 cuerpos, cada cuerpo con una cabeza, 2 brazos y 2 piernas. Y los condenaron a buscarse eternamente. Y cuando un ser humano encuentra a otro del cual se enamora, vuelve a ser ese ser que originalmente crearon los dioses griegos. Y el amor hace que se olvide de los dioses nuevamente. Y eso es una cosa preciosa para explicar el amor, una historia mítica para explicar el amor, una historia de carácter sagrado porque además vincula a los dioses, todo este tipo de personaje. Entonces, el mito es la primera historia. Es la primera historia. El mito no se cuestiona. Los mitos
no son mentira, pero tampoco son ciertos. Es decir, no hay un basamento científico que nos diga que el mito no es real, que el mito no es cierto, pero tampoco hay un basamento científico que nos diga que el mito es falso. Los mitos son historias sagradas y ya. Y gracias a esas historias sagradas se han construido los pueblos, se han construido la identidad de los pueblos siempre, todo el tiempo. Todos los pueblos tienen mitos, así como nosotros, ¿cuál es la mitología más cercana que tenemos nosotros gracias a nuestra educación, a nuestra formación académica? Todos tenemos dos, la mitología griega y la judeocristiana. Es así, y eso está, pero no es sino ponernos a escudriñar en las raíces de nuestra lengua, en las raíces del lenguaje. Aquí tengo una psicóloga que me puede hablar de muchos términos cuyas raíces son griegas y latinas, lo mismo el biólogo, o en fin, toda la gente que se dedica a la ciencia va a encontrar en el lenguaje muchos términos que vienen de raíces griegas y latinas y un montón de historias, un montón de cosas. Los dichos que tenemos cotidianos muchos vienen de los mitos. Ustedes habrán oído la expresión es que están ustedes contando un chisme, porque eso sí, el ser humano es chismoso, como les decía ayer, somos orales, somos seres orales. Yo no desprestigio el chisme, al contrario, lo, lo valoro muchísimo. No sé si conocen un libro llamado De animales a dioses, de Yuval Noah Harari. ¿Lo conocen? ¿No? Gran libro. Aliocha habló ahí, ¿lo conoce? Sí. Ahí hay una cosa, si recuerdo bien Aliocha en ese libro, hay una cosa de la que habla Yuval Noah Harari, y es que él dice que una de las cosas que más influyó en el desarrollo del cerebro humano fue el chisme. Sí, Y uno se queda, pero ¿cómo pues, así? los animales inteligentes suelen ser los sociales. Sí. Y él dice, una de las cosas que más ayudó a la evolución del cerebro humano fue el chisme, porque fue la capacidad de hablar de un tercero que no estaba presente. Es decir, es una cosa maravillosa, la capacidad de hablar de un tercero. No vamos a decir si está hablando mal o está hablando bien, sino la capacidad de visualizar, de materializar en el cerebro, en el pensamiento, porque lo que estoy diciendo es muy raro, materializar en el pensamiento, la imagen de alguien que no está presente. Hablemos del que no está. Y Novari dice, eso ayudó muchísimo al desarrollo cerebral y al desarrollo del pensamiento. Es curioso. Y así nacen las historias. Cuando hablamos de los dioses, ¿dónde están los dioses? Si yo cuento una historia de mitología griega, ¿quién ha visto a Zeus? ¿Quién ha visto a Palas Atenea? ¿Quién ha visto a Ares? ¿Quién ha visto a Heracles? En fin, ¿quién? Además de los referentes de los libros y peor aún de las Los películas. que hicieron cositas sucias con ellos. Sí, además de las películas que hemos visto, pues tenemos el referente de los libros, que me parece una fuente mucho mejor, pero además los hemos visto, no, pero hablamos de ellos, desde la misma manera. Si me pongo aquí a hablarles de Juan Carlos Grisales, todos ustedes saben quién es. Y si yo digo Juan Carlos Grisales, en sus cabezas inmediatamente aparece la imagen de Juan Carlos Grisales, ese ser de cariblanco con el pelo blanco y los crespitos y todo el asunto, eso, y la voz gruesa y clara. Entonces, la imagen de Juan Carlos Grisales aparece en ustedes cuando yo lo menciono. Que eso es lo mismo que dice Octavio Paz en su ensayo del lenguaje. Dice, el lenguaje es una metáfora de la realidad. Y él está hablando del lenguaje oral. Dice, nombramos las cosas. Cuando nombramos las cosas, estamos haciendo una metáfora de la realidad. Miren eso tan bonito que dice este señor, porque las cosas existen. El árbol ya existía antes de que nosotros lo llamáramos árbol. El árbol no le dijo al humano, yo me llamo árbol. No, el humano lo bautizó árbol, pero ya existía desde antes. ¿Sí? Yo puedo decirles, no, el dinosaurio, pero los dinosaurios no se llamaban a sí mismos, oye, mira, yo soy un dinosaurio y tú eres otro dinosaurio. No, nosotros nombramos las cosas y el lenguaje es una metáfora de la realidad. Y el mito es una metáfora
de los eventos naturales, de los fenómenos naturales para los cuales el hombre no tiene explicación, pero también es una metáfora y es la búsqueda de una explicación del hombre sobre su propia existencia, sobre su papel en el mundo, sobre su sociedad, sobre su origen y sobre su génesis y su apocalipsis. Porque todos los pueblos tienen orígenes, tienen génesis y tienen apocalipsis. Nosotros empezamos allí y vamos a acabar allá. Siempre. Ustedes miren los mitos de todo el mundo y eso es así. Entonces, es increíble porque el mito, como les digo, el mito no es cierto, pero no es falso. El mito es. Y es una historia de carácter sagrado. ¿Conocen ustedes mitos además de los, y voy a usar una palabra, de los tradicionales en nuestra cotidianidad? Porque ¿cuáles son los mitos tradicionales en nuestra cotidianidad? La mitología griega, porque así nos formaron. ¿Conocen ustedes alguna historia de la mitología griega? Les puedo decir una. Pues, ustedes tienen el dicho de, cuando estamos en el chisme, volvemos al chisme, estoy hablando de Paola y Abel que se pusieron a discutir por tal y tal cosa, y digo yo, y entonces esa fue la manzana de la discordia. ¿Conocen la historia de la manzana de la discordia? ¿La conocen todos? Qué bueno, qué chévere, veo que todos mueven la cabeza, la conocen, pero eso, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la manzana de la discordia? Miren esa expresión tan cotidiana, pero uno le pregunta a la gente, ¿y por qué se llama la manzana de la discordia? ¿Qué es eso? ¿Qué es una discordia? Entonces la gente dice, no, una discordia es cuando hay dos que no están de acuerdo. Ok, pero ¿de dónde viene la palabra discordia? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Por qué la gente dice la manzana de la discordia? Y empezamos a mirar en la historia y terminamos en una fiesta de dioses griegos que desemboca la jodida fiesta de dioses griegos en la guerra de Troya. Además, conocen la historia, ¿no? Es la fiesta de dioses griegos, una orgía de dioses griegos que no invitan a una diosa, termina en la guerra de Troya. Ahí, porque la mitología griega es un eterno chisme que no acaba. Siempre hay algo que decir de la mitología griega. Pero miren eso, miren eso. Si nosotros nos vamos, bueno, sacando a Edison, que está en Pasto, pero debe tener allá también las palabras de los lugares, de los barrios, de los pueblos de Nariño. Y dice, pero ¿y por qué Pasto se llama Pasto? ¿Por qué? A ver, ¿por qué Pasto se llama Pasto? Porque acá tenemos Soacha, Suba, Usme, Fontibón, Bosa, Zipacón, Zipaquirá, Facatativá. ¿Por qué? Esas palabras no son palabras españolas. Son palabras autóctonas de los habitantes que estaban acá antes de que llegaran los españoles. Y todo eso ha influido en nuestro lenguaje. Y cada una de esas tiene una historia. ¿Por qué Soacha se llama Soacha? ¿Por qué Suba se llama Suba? ¿Por qué Usaquén? ¿Por qué Fontibón? ¿Por qué Zipacón? ¿Por qué Zipaquirá? ¿Por qué Nemocón? ¿Por qué? Uno va a buscar los pueblos que tienen nombres españoles. Villa de Leyva. Villa de Leyva. ¿Ya? Muy chévere, sí, claro. Pero Bogotá, ¿de dónde viene Bogotá? De Bacatá, claro que sí. Bogotá, Bacatá. Y así, uno va mirando solamente los nombres de los lugares, solamente los nombres de los barrios, de las ciudades. Solamente eso, y nosotros nunca nos preguntamos de dónde, pero todo eso tiene un origen mítico, un origen sagrado, un origen además de los pueblos que estaban antes de que llegaran nuestros padres a joderlos. Y digo nuestros padres a joderlos porque no veo aquí a ninguno con rasgos indígenas, a ninguno. O sea, somos descendientes de los invasores. Entonces, pero es eso, o sea, ¿cuáles son las primeras historias? Las primeras historias son los mitos que explican la realidad. O sea, si en este momento les pido a ustedes, nómbrenme un mito, yo sé que cada uno es capaz de nombrarme un mito sin repetir. Es decir, cada uno de ustedes es capaz de nombrarme un mito sin repetir. Y empecemos con Nicolás.
Nicolás. Aló, ¿sí? Sí, señor, te escuchamos. Sí, discúlpeme, Juan Carlos, Alejandro, Sí, sí, aló, sí, señor. no alcanza a escuchar bien, Nómbrame un mito. Dime el nombre de un mito que conozcas. la pata sola, No, ok, listo, chévere. Aliocha. El Moan. El Moan. Listo. Edison. El padre descabezado. Ahí está. Interesante. Jennifer. Madremonte. La Madremonte. Ujú, sí. Jenny Paula. Jenny Paula. Estoy teniendo problemas con mi internet. No sé si dijeron ya la pata sola. Sí, ya la dijeron. La Llorona. La Llorona. Listo. Marco. Yo tengo... Ah, se me fue. Ya, sí que me acordé, no. Se me fueron. Ahorita que recuerde, no tengo una leyenda así rápido en la cabeza. Pero de cualquier parte del mundo, ¿no? De cualquier parte. Ah, bueno. Es todos que de acá hay una en España que se llama la leyenda o la leyenda negra. La leyenda negra, que es sobre precisamente de la época de la conquista. Está Pero- Pero tienes que tener cuidado ahí, Marco. O sea, estamos hablando de mitos. ¿De mitos? La leyenda es otra cosa. Ah, ok, listo. Entonces, nada, la otra del mito, el de Rómulo y Remo. Rómulo y Remo. Muy interesante. Rómulo y Remo. Que además, o sea, Rómulo y Remo, que además cuando el emperador le encarga a Virgilio escribir una historia para darle un pasado glorioso a Roma, Virgilio escribe la Eneida. ¿Saben eso? O sea, la Eneida, escribe la Eneida y Virgilio no termina de escribir la Eneida porque el final de la Eneida debía ser, o sea, el linaje de Eneas, que es un troyano que escapa de Troya, escapa del asedio de los griegos y llega a Lacio, donde el rey latino, en el Lacio es donde se origina el idioma, el latín, que se vuelve después la lengua oficial del imperio. La hija del rey latino se casa con Eneas y sus descendientes, 300 años después, van a ser Rómulo y Remo. Entonces la Eneida fue escrita para construirle a Roma un pasado glorioso, pero los romanos ya tenían su historia mítica, que es Rómulo y Remo, que fueron alimentados por una loba y fueron los que iniciaron el imperio. Pero cuando el emperador le encarga a Virgilio escribir una historia para que Roma tenga un pasado glorioso, ¿sí? Una historia tipo la Ilíada, la Odisea o todas esas historias, Jasón y los Argonautas que tenían los griegos, entonces Virgilio escribe la Eneida. ¿Listo? Como que van teniendo claro cómo va la cosa. Bien, chévere. Orlando. Bueno, pues el nacimiento del Tequendama, con Bochica. El nacimiento del Tequendama. Sí, claro. Esa es una historia mítica. Esa es una historia mítica. Listo. Wilson. Que me acuerde así de momento, el hombre caimán. El hombre caimán. Sí, yo no sabría decirte si eso es un mito. Digamos que además es una cosa muy reciente este asunto del hombre caimán. No sabría si esa historia clasificaría para ser un mito. Es como más un cuento popular ahí medio extraño y Sí, muy es súper costeño. extraño, profe. Muy costeño, además es un caimán que come arroz. O sea, es raro, pero digamos que tiene muchas características de las historias míticas. O sea, un hombre que es capaz de convertirse en un animal y además es un animal que no come lo que generalmente come ese tipo de animal, sino que come arroz.
Digamos que tiene muchas cosas del mito, pero no sabría si calificar o clasificar esa historia dentro de los mitos. ¿Listo? Pues de lo que yo había leído, profe, era de que era como muy pervertido el hombre como tal. Iba donde un brujo supuestamente porque le encantaba mirar las mujeres. Entonces, pues para pasar desapercibido, le crea su poción y ahí pues como tal, creo que rompe la poción para volverse humano y ahí es donde empieza a aparecer, desaparecer. Bueno, son cantidad de cosas que he leído acerca de ese, profe. Curiosamente, sí, muy, muy chévere. Muy interesante. Tiene la misma estructura de todos esos mitos europeos, historias populares europeas, donde alguien que tiene algo que le da una cierta habilidad y por alguna situación, por alguna razón termina perdiendo esa habilidad o perdiendo el objeto que le proporciona la habilidad. Bien, Abel, Pues es que, digamos que claramente, pues yo recuerdo que el concepto de mito es relación con los dioses, ¿no? Chiminigawa y la separación de los cielos acá desde la cultura muisca. sí, bueno, te digo, el mito es una historia de carácter sagrado, siempre. Estén o no estén los dioses vinculados, el mito es una historia de carácter sagrado, siempre. Ok. ¿Listo? Pero obviamente en la mayoría de los mitos están los dioses metidos. En la mayoría. Ok. ¿Listo? Jorge, La leyenda de los ticunas. ¿cómo es? ¿Cuál es? Es una leyenda, la leí hace muchos años en un libro y es sobre un muchacho que va caminando por el bosque y siente un fuerte dolor en la rodilla y no puede moverse con la rodilla, no puede caminar y de un momento a otro él siente que algo se mueve entre la rodilla y cuando mira ve dos personas que están dentro de su rodilla, como dos muñequitos pequeñitos dentro de la rodilla y se le empieza a inflamar y a inflamar y pues es el nacimiento de precisamente de los ticunas. Entonces es el mito de cómo ellos nacieron y vienen de la rodilla de un personaje. Sí, que este personaje podría ser un dios también. Vienen de la rodilla de un dios. Muy, muy interesante. Jonathan, Ya han dicho muchos, ya han dicho, el hombre pata de tarro, ese, ese es un mito, ¿no? no, pues no, yo recuerdo que eso era un juego, pero no sé, no sabía que era un mito también. Sí, el del hombre pata de tarro, eso es, No, ni idea. ¿no? Pues no, por favor, ilústranos, Jonathan. No, no, o sea, solo lo que recuerdo es que los campesinos lo dicen mucho, que por las noches caminaba y se escuchaba como el sonsonar de un tarro y eso es lo que traía. El dicho es que trae mala suerte o que va a venir pestes o que va a venir algo, ¿sí? Malo a la finca o por los lados del sector de la finca. Pero a mí me lo hicieron creer como mito. No, Estaba engañado. Por lo menos mis abuelos lo contaban que era el patetarro era el que se entraba a robarse las gallinas, y que precisamente si uno dejaba que se robara las gallinas, caía desgracia sobre la tierra. Era un cuento bastante, pero sí, tiene todo, asustaba bastante. tiene todo para ser un mito. Tiene todo. O sea, como le decía Abel, no necesariamente los mitos, la mayoría de los mitos involucran a dioses, pero no necesariamente. Y ese tiene toda la vaina, tiene todo el asunto mítico ahí. O sea, si aparece el pata de tarro y se roba las gallinas, ya es una desgracia que le roben la gallina a uno, entonces, pero van a venir más. Es curioso. Bien, Es que la Julián, historia, Jenny, perdón, no, tranquila. respecto a lo del patetarro, es muy loca la historia porque el tipo llega algún día como a una finca a robarse las gallinas y cuando lo descubren y él va a huir, en su huida, su pierna termina dentro de un tarro lleno de estiércol y no lo puede sacar de allí, entonces va corriendo y haciendo todo el ruidaje del mundo con su pierna y dicen que pues como que queda en una maldición súper loca en la cual nunca más puede sacar su patita de ahí y él tiene que hacer también como sus necesidades fisiológicas dentro de ese tarro. Y que no solamente roban las gallinas, sino que si llega a la finca de cualquier persona, mm, daña todo el cultivo y toda la cosecha. Y todo termina por allá destruido. Es bien densa la historia. No, pues ya tengo tres versiones del pata de tarro.
y seguramente si les pongo la tarea de que busquen, que cada uno me va a traer una distinta. Muy seguramente. Bien, gracias Jenny por el aporte. Julián. El nacimiento de Chia y Sue, Sol y la Luna. El nacimiento del sol y la luna. Que ahí fue. Que muchos pueblos en el mundo tienen una historia parecida. El nacimiento del sol y la luna. ¿Sí? Los griegos hablan de Helios y su carro de fuego, por ejemplo, así, porque sí. Los chinos, les muestro una cosita. Los chinos, este libro, tienen dentro de su mitología, que es bien compleja, hablan de un personaje llamado Panku. Curiosamente, no como la Biblia que uno abre en cualquier lado y encuentra respuestas. Yo tenía aquí una tarjeta donde la abrí y les voy a compartir esta lectura. El sol y la luna. Como ya se ha dicho, algunos de los cuadros en los que se representa a Panku lleva al sol en una mano y a la luna en otra. Algunas veces tienen la forma de estos cuerpos, otras veces la forma de su carácter clásico. La leyenda dice que cuando Panku puso en orden las cosas en el mundo inferior, no colocó estos dos cuerpos luminosos en sus cursos adecuados, pues ellos se retiraron al mar Han, y la gente vivió en la oscuridad. El emperador terrestre envió a un oficial, el tiempo terrestre, con órdenes para que salieran y ocuparan sus lugares en los cielos y dieran al mundo día y noche. Ellos se negaron a obedecer la orden. Fueron denunciados a Hulai. Panku fue llamado y con la dirección divina de Buda escribió el carácter para sol con la mano izquierda y el de luna con la mano derecha. Y fue al mar Han, extendió la mano izquierda y llamó al sol, y luego extendió la mano derecha y llamó a la luna. Repitió devotamente 7 veces el hechizo, y ellos ascendieron a lo alto inmediatamente y separaron el tiempo en día y noche. Curioso, ¿no? Para los chinos, Panku es el creador de todo. Dentro de su cosmogonía, Panku es el que crea todo. Aquí dice Panku y el mito de la creación, por ejemplo. Panku es la figura más notable en la cosmogonía china. Él cinceló el universo desde el caos. Miren lo que dicen, cinceló el caos. Según las ideas chinas, él fue la descendencia de los 2 poderes originales de la naturaleza, el yin y el yang, que habiéndole producido a él alguna forma incomprensible, le encargaron el trabajo de dar forma al caos y hacer los cielos y la tierra. Algunos informes le describen a él como el verdadero creador del universo, el antepasado del cielo y de la tierra, y que todo lo que vive y mueve y se mueve y tiene existencia existe por Panku. Pan significa cáscara de huevo y Ku asegurar, sólido, refiriéndose a Panku al que le hacen salir del caos y decide el orden de las causas a las que se deben sus orígenes. Sin embargo, pues los mismos personajes pueden no significar más que investigaciones de antigüedad, aunque algunos traductores más atrevidos les han asignado el significado, no sin el sentido literal de el abismo del origen, o por ejemplo aquí haciendo una analogía con el Tiamat de Babilonia, lo profundo. Panku, lo profundo. Curioso, porque Panku es el creador del universo desde el caos. Eso en la mitología china. Ahora, hablando de la ciencia y de los que creen en el Big Bang, ¿cómo se origina el universo? Con una gran explosión y un caos. Ahí hay un acercamiento entre el mito y
y la ciencia. Curiosamente a Pankú lo definen como un ser pequeño que tiene un cincel y un martillo y tiene un delantal hecho con ramas, con ramas y hojas, un mandil se llama, un mandil con ramas y hojas, y tiene un cincel y un martillo, y así ha moldeado el mundo. Curioso eso, ¿no? ¿Conocen alguna historia similar a esa? Discúlpenme que acaban de timbrar. Ya mi señora se encargó de eso. ¿Conocen alguna historia parecida o alguna historia así? Sí, yo escuché una hace un añito. Sí, Jonathan. Un amigo creó una historia del surgimiento del todo. Ujú. Y entonces hablaba del Padre Tiempo. Entonces en ese entonces no había nada. Y en la nada solo había una casita. Y la casita era el Padre Tiempo. Y el Padre Tiempo entonces tenía tenía relojes de todo tipo. Jonathan, discúlpame, perdóname un momentito, por favor, denme. Dale. Ya, perdón, Jonathan, discúlpame, es que este asunto del teletrabajo, Tranquilo. sí, ya me llamaron, ya ahorita salgo de aquí a hacer un rap y ya. Entonces, Entonces, ¿qué? Sí, entonces estaba el Padre Tiempo. Y pues el Padre Tiempo, pues como era el Padre Tiempo, tenía muchos relojes. Y una vez el Padre Tiempo se tuvo que ir y dejó dos relojes muy especiales. Y los relojes, pues la única condición que les tenía el Padre Tiempo es que no se podían juntar. Pero estos dos relojes no hicieron caso y se juntaron. Y entonces, entre más se juntaban, pues más se enredaban sus cositas, se me fue el nombre, sus manivelitas, se enredaban. ok, las manillas. Sí, y entonces el Padre Tiempo, que estaba muy lejos, comenzó a sentir que la nada vibraba. Y cuando llegó a su casa, pues los relojes estaban tan enredados, pues porque es que los relojes se habían enamorado. Y como castigo, el Padre Tiempo, pues los separó. A uno lo puso de sol, a otro lo puso de luna, porque él salió, porque estaban en el proyecto de la creación del universo. Y ese fue el castigo del Padre Tiempo. Y entonces, pero el Padre Tiempo era generoso y permite que cada cierto tiempo esos dos relojes se puedan juntar. Y esa es la historia que me contó un amigo una vez, así en resumidas cuentas. ¿Y esa historia es de él o la encontró en algún lado? No, él la diseñó. Bueno, interesante ejercicio de creación. Chévere. Bueno, el mito, como saben, es una historia de carácter sagrado. La leyenda es una historia extraordinaria, el mito también, pero la leyenda nace no de una explicación de un fenómeno natural, por ejemplo, como los mitos, sino que la leyenda nace de las hazañas extraordinarias de una persona, de alguien. De ahí nace la leyenda. La leyenda, digamos, no voy a decir que el mito no tiene una base real, porque no puedo decirlo, no tengo autoridad para decirlo, pero la leyenda sí la tiene. La leyenda es una historia que la protagoniza una persona completamente normal, completamente común y corriente, a la cual le suceden cosas extraordinarias, dignas de ser contadas. Bueno, y a partir de ahí, con el paso de los años, esos hechos extraordinarios se van agrandando, van aumentando, se adicionan más hechos extraordinarios y la historia va creciendo. El mito
siempre está ahí y es fijo. El mito tiene un principio, un final y ya. La leyenda sí, conforme pasan los años, se va alargando o se va transformando. Bueno, entonces, hay una película que me gusta mucho, que fue un fracaso cinematográfico hace 20 años. Sí, fue un fracaso, pero a mí me encanta. La película se llama El Guerrero 13. No sé si la conocen. Es una película protagonizada, Marco la conoce, bien, protagonizada por Antonio Banderas. La película es la historia de un poeta árabe que termina como embajador en los pueblos del norte, más o menos hace 1000 años. Termina como embajador con pueblos vikingos y termina yéndose a una aventura con ellos. La película es una versión cinematográfica de la historia de Beowulf. ¿Conocen la historia de Beowulf? Beowulf es la historia, Paola no la conoce, no la conoces, bueno, gracias Paola por participar, chévere. Beowulf es la historia, digamos, es el icono dentro de las historias de la épica germánica. La épica germánica, que es todas esas historias de mitos y leyendas germánicas, donde está también, germánicas y que caben también las nórdicas, ahí están los dioses nórdicos, ahí está metido Odín, y Thor, y Loki, y todos estos personajes, pero hay una historia que se llama Beowulf, se escribe Beowulf, y es una historia que no tiene autor, porque la historia es una transcripción de la oralidad de los pueblos del norte que hace un sacerdote. Más o menos la hace hacia el año 1100, más o menos él escribe esta historia de los pueblos nórdicos. Beowulf es un guerrero, y es un guerrero como de Dinamarca, que se va a Suecia, además, a ayudar a un rey que está siendo acosado por un demonio, que se llama Grendel. Y Beowulf derrota al demonio, y después tiene que derrotar a la madre del demonio que se llama Wendel, y ahí él obtiene un gran tesoro, y muchos años después, cuando ya es viejo, tiene que salvar de nuevo a su pueblo y combatir contra un dragón. Pero en el combate con el dragón, Beowulf pues cae, le gana al dragón, pero él es herido y muere. ¿Listo? Ahí muere y queda su tesoro. No les acabo de hacer un spoiler de la historia porque la historia está ahí. O sea, léanla, pues, si quieren. Beowulf yo la tengo por acá. No la veo en este momento en mi biblioteca. La debo tener en alguna parte de mis libros. Pero hace unos 5 o 6 años tal vez sacaron una historia, o 10, una historia hecha en computador bastante fantástica, increíble, pero decepcionante. O sea, el demonio sale, un demonio que es Angelina Jolie, que sale con tacones. Uno dice, pero por Dios, ¿qué es esto qué significa? Una historia ahí en computador que digamos que para efectos especiales es muy bonita, pero la historia como tal no es tan chévere. Esta historia que protagoniza Antonio Banderas, que es la historia del Guerrero 13, es mucho más aterrizada en la realidad, digamos, en la cotidianidad, lo que puede pasar. Y es una historia muy interesante, es una película muy interesante porque en esta película se puede ver el nacimiento del mito, por ejemplo, y el nacimiento de la leyenda. ¿Cómo el nacimiento del mito? Este pueblo que está siendo acosado tiene cerca una montaña y la montaña se llena de niebla. El pueblo dice que cuando la niebla baja, aparece la serpiente de fuego. Y Antonio Banderas, curiosamente, Antonio Banderas, que es el árabe, que es el embajador en los pueblos del norte, que es el que tiene, digamos, el conocimiento, que tiene la ciencia. Si ustedes estudian la historia de las civilizaciones, hace 1000 años el pueblo más adelantado eran los musulmanes, en astronomía, en ciencia, en matemática, en todo eran los más adelantados. Y él tiene el conocimiento, él sabe escribir, sabe leer, estos pueblos a los que visita no lo saben. Y hay un momento en que dicen, bueno, cuando baja la niebla a la montaña, baja la serpiente de fuego.
Y Antonio Banderas se queda pensando, bueno, el personaje, yo digo Antonio Banderas, no recuerdo cómo es el personaje, que se llama Ivan, porque le dicen Evan, porque empieza a decir, yo me llamo Ali, Ivan, tal, Ivan, tal, y resulta que Ivan es hijo de, y está hablando de todo su linaje, y ellos no se van a poner a complejizar entonces el nombre, sino que le dicen Evan, se llama Evan, y se queda Evan. Y él dice, una serpiente de fuego es un dragón, pero los dragones no existen. Yo no creo en los dragones. Y en la película se da la situación de que baja la niebla a la montaña, y cuando baja la niebla se ve el hilo de fuego entre la niebla, y pues se asusta. Como en todas las películas hollywoodenses, hay un niño lejos, lejos, que no alcanza a llegar a la fortaleza, entonces él toma su caballo, se va a rescatar al niño, y cuando está lo suficientemente cerca y logra rescatar al niño, ve la serpiente de fuego, y la serpiente de fuego son 10.000 tipos a caballo con antorchas en fila. En fila, esa es la serpiente de fuego. Dice, esa es la metáfora de la realidad. ¿Qué es? Es un ejército en fila, todos con antorchas. ¿Y qué dice la gente? Es una serpiente de fuego. ¿Ven? La metáfora de la realidad, la oralidad. Ahí hay una historia, ahí hay un mito, porque los dragones son un mito. ¿Dónde está la leyenda? La leyenda está en la historia de Beowulf, en la historia de cómo derrota a estos demonios, cómo los vence, aunque muere en la lucha, y cómo se empieza a escribir y a contar la historia de Beowulf. Ahí está la leyenda. A todos nosotros en el colegio, espero, nos tocó leernos la leyenda del mío Cid, ¿cierto? De Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz de Vivar, que era un españolito, cuando España no se llamaba España, que peleó para el rey Sancho, para derrotar a los moros, o sea, los musulmanes, sacarlos de la península ibérica y liberar a España pues de estos demonios infieles. Y muere, y en la última batalla que tiene Rodrigo Díaz de Vivar, los hombres ponen al caballo, ponen al hombre en el caballo muerto, o sea, ponen al hombre muerto en el caballo, si ya organicé las ideas, ponen a Rodrigo Díaz de Vivar, que lo habían herido de muerte y murió efectivamente, ponen el cadáver sobre el caballo y lo llevan a la batalla. Y antes de empezar la batalla, mandan el caballo a la batalla con el cadáver amarrado ahí en el caballo, y según la leyenda, los musulmanes dicen, no, si este es capaz de pelear muerto, entonces nunca le vamos a ganar, y pierden esa batalla, y es el inicio del fin de la ocupación de los musulmanes en España. Eso es parte de la leyenda. Eso es parte de la leyenda. El hombre que muerto le ganó a un ejército. ¿Ven? Pero Rodrigo Díaz de Vivar existió, y sus acciones sí fueron extraordinarias, y fue un gran líder militar, y peleó a pesar de que su rey, su propio rey lo traicionó, peleó por él. Entonces todo eso es parte de la leyenda, pero no es parte del mito, porque el mito, nosotros no podemos decir, no, es que no se sabe si Rodrigo Díaz de Vivar existió o no existió. No, sí existió, sí existió. Hay muchas pruebas, hay un montón de testimonios, todo. Sí existió, sí fue un hombre real al que le sucedieron cosas extraordinarias, como Beowulf. Ahora, si nos vamos a la leyenda de Bachuey, de la laguna, aquí salió una mujer con un hijo que creció inmediatamente, y después con ese hijo tuvo otros hijos, y eso es el origen del pueblo muisca, pues ahí sí ya tenemos un problema de, bueno, ¿cómo comprobamos que esto sea cierto o no? ¿Ven? Ese es el asunto. Bien. Todas las historias del mundo, todas las historias parten de estas dos fuentes, del mito y de la leyenda. Todo el origen parte de todo esto. Y del chisme. Si no hubiera sido por el chisme, nuestro cerebro no evoluciona. El chisme, me encanta, realmente se los digo, me encanta. Porque el chisme es la evidencia de que somos seres orales. Todo el tiempo somos seres orales. Y somos chismosos. A uno le dicen, pero no sea chismoso. Dice, pero yo no estoy contándole un chisme, estoy contándole lo que pasó. Eso fue lo que sucedió, eso pasó. Eso es un chisme, hermano, un chisme.
Suena raro, pero pues eso es el chisme. Somos seres chismosos, los contadores de historias somos chismosos, nos encanta, y si no, no contaríamos historias. Lo que hacemos es contarle chismes a la gente, y esos chismes son largos, son cortos, y algunos son mitos, algunos son leyendas, y algunos son anécdotas. En el caso de Jenny Paola, por ejemplo, cuando nos habló al principio del taller, dijo, me encantaba escuchar a mi abuelo, que era veterano de guerra, y me encantaba escuchar, tenía 3 historias, y eran estas 3 historias, y yo siempre le pedía que me contara estas 3 historias, me encantaba escucharlo. ¿Qué tan cierto era lo que le contaba el abuelo? Eso lo sabe el abuelo. Eso solo lo sabe el abuelo. Pero la magia de la palabra, la magia de la oralidad, la tenemos todos. Ayer Hanna en el conversatorio decía, es que hablando de Messi, o hablando del que juega fútbol, sí, yo puedo tener en mi casa una bicicleta estática y no soy Egan Bernal que gana Tour de Francia, pero puedo pedalear, puedo hablar. En este caso puedo hablar, puedo contar la historia, puedo usar la palabra para decir lo que quiero decir, que es un problema jodido, porque una cosa es lo que nosotros decimos y otra cosa es lo que la gente entiende. El lenguaje es tan amplio como complejo, como extraño. Yo cada vez que, pues a cada día amo más la lengua castellana y cada vez quiero hablar menos, porque no sé, pues le estoy dando un carácter sagrado a la oralidad. Pero es una cosa tan maravillosa el lenguaje y disfrutar de las palabras y disfrutar decirlas, disfrutar contar la historia. Ustedes están acá porque disfrutan contar la historia. Si ustedes no disfrutaran contar la historia, no estarían acá, no estarían acá. Marco escribe, pero además está aquí. Dice, tengo un montón de cuadernos con cuentos, pero estoy aquí. No se van a quedar solamente escritos. Los va a contar. Les va a dar la vida sonora, porque la vida gráfica ya la tienen, están escritos. Ahora les va a dar la vida sonora, para que no se olviden. Las historias del abuelo de Jenny Paola, pues hay que contarlas, Jenny. Hay que contarlas, porque yo no sé si yo estuve alguna vez en un evento de unos señores veteranos de la guerra de Corea. Imagínense que de esos ya quedan vivos muy pocos. Y sentarse a hablar con esos señores, bueno, hablar no, a escucharlos. Y esos señores no prepararon un espectáculo de cuentería, no dijeron voy a decir así, así. Hablaron desde su propia, desde su alma. Fue una cosa completamente orgánica lo que cuentan, lo que contaron, lo que decían, todo este tipo de cosas. Y sentarse a escucharlos, y cuando nos enamora una historia, no olvidamos el tiempo por completo. No importa el tiempo, no importa, se nos olvidan las ganas de ir al baño, se nos olvida todo. Queremos estar ahí, escuchando la historia. Yo quiero ser... se me acaba de ir la cámara, maldita, ya, volví. Bien. Es increíble eso, cómo hay gente que olvida todo cuando está escuchando la historia. El propósito, ¿cuál es? Ser capaces de ser ese cuentero que le haga olvidar a la gente las ganas de ir al baño porque está pendiente de la historia que estamos contando. Eso. Y para eso tenemos que, no sé, amar el oficio y amar la palabra y amar las palabras, estar enamorados de las palabras, de lo que decimos, de las historias que vamos a contar, de eso. Y las historias pueden ser todas, los mitos, las leyendas, las anécdotas. Y para eso pues hay que definir también todo este tipo de elementos técnicos de los que queremos hablar en este taller, como la primera persona, la segunda, la tercera, los mitos, todos los mitos en ¿cuál es la persona en los mitos? Siempre es la tercera persona. Porque los mitos no me pasaron a mí, yo no creé el universo, yo no creé la especie humana, los mitos siempre son en tercera persona. Las leyendas también, a no ser que yo haya sido un soldado del ejército de Rodrigo Díaz de Vivar y lo haya visto. Entonces ahí puedo hablar de la narración en segunda persona. Y la anécdota puede ser en segunda o en primera persona. Por ejemplo, y vuelvo, insisto, Jenny Paola nos cuenta una historia. ¿Y cuál es la historia? A mí me gustaba escuchar las historias de mi abuelo. ¿Quién es el protagonista ahí? El abuelo contando las historias.
Entonces, ¿qué voz? ¿Cuál es la voz en la historia de Jenny Paola? La segunda voz. Yo fui parte de esta situación, pero el protagonista de esta situación era mi abuelo. A él era el que contaba. Yo lo veía. Esa es la segunda voz. La primera voz, pues, a mí me pasó esto. A mí, yo hice esto, yo fui aquí. Claro que el asunto en la cuentería, con la primera voz, es que el cuento tiene que ser tremendamente bueno y nosotros tenemos que ser tan buenos, que el público realmente crea que eso que estamos contando nos pasó a nosotros. En ese caso, yo personalmente siempre prefiero la tercera persona. No ser yo el protagonista de la historia, ni conocer al que le pasó, ni nada. Ser la tercera persona y manejo todo el universo y no soy parte del universo que estoy contando. Yo lo prefiero, yo, Alejandro Campos, yo lo prefiero. Pero no es, como les dije al principio del taller, esto no es un adoctrinamiento, no. Cuenten como quieran, como se sientan cómodos, como se sientan ustedes cómodos. ¿Sí? La narración oral, la cuentería es un acto honesto, parte desde la honestidad de quién soy yo, qué soy yo, qué es lo que quiero decir, qué es lo que tengo para decir, cómo lo quiero decir. Cuando sepa todo eso, entonces voy a contar como yo, y no me voy a parecer a tal, o a Pascual, o a mi maestro. Es que mi maestro era tal, y ay no, tanta maestranza en la narración oral, a mí me saca corriendo, es una cosa, pues, hay tanto maestro, pero yo quiero verlos a ustedes contar como ustedes, a Orlando contar como Orlando, a Abel como Abel, a Jonathan como Jonathan, a Wilson como Wilson, a cada uno de ustedes contar desde ustedes mismos, sin poses, sin voces impostadas, con su propia voz. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Es la pregunta que siempre hago en todos los talleres. ¿Quién soy yo? Cuando yo tenga esa respuesta, entonces mi ejercicio, mi oficio de la palabra va a ser siempre mucho más honesto, porque va a salir desde mi propio ser, desde yo mismo. ¿Quién soy yo? Entonces, vamos a hablar en este taller de eso, de la primera, la segunda, la tercera voz. Vamos a hablar de la voz propia, de quién soy yo, qué pasa, quién es el narrador y su voz propia. Vamos a hablar de los cuentos que cada uno cuenta, porque aparte de Jennifer, que me ha dicho, yo aquí cero, o sea, no parto como de cero, todos ustedes ya tienen un recorrido con los cuentos, con el asunto de pararse frente a un público y contar una historia. Todos. Nicolás, Jenny, Edison, Jorge, Marco, Wilson, Abel, Orlando, Jonathan, Julián, todos ustedes ya tienen un recorrido. Entonces vamos a hablar de eso, de los cuentos que cada uno cuenta y por qué. ¿Por qué? Yo ¿por qué cuento esto? ¿Yo por qué? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió ahí que estoy contando esto? ¿Por qué? De eso vamos a hablar y vamos a llegar, lo que quiero yo, que al final del taller, pues obviamente haya una muestra final con cada uno de ustedes, que cada uno de ustedes cuente un cuento, es la idea, ¿no? Porque al final pues van todos a participar en el concurso y habrá un ganador, una persona se llevará la corona este año. ¿Quién será? No lo sé. Entonces esperemos que más allá del premio haya habido acá un crecimiento, haya habido acá pues un aprendizaje para todos nosotros. Y por último, algo que siempre dicen todos, no me crean. O sea, si tienen una pregunta, si tienen una opinión en contra o una opinión diferente, por favor manifiéstenla. Manifiéstenla, que todo el mundo tiene la posibilidad de preguntar, de hablar, de diferir
de pensar distinto, y la verdad que yo tenga que compartirles no es absoluta, no es, solamente es la mía, pero no es absoluta, para nada. Esto, en un taller trabaja todo el mundo y un taller es un taller para construir cosas, no para que uno le diga a los demás qué hacer, sino para entre todos construimos cosas. ¿Listos? Entonces, teniendo en cuenta esto que ya les he hablado del programa, esta primera clase, como en todas las clases, fue para hablar de lo que vamos a hacer del programa, aunque lo que me dice Juan es que el conversatorio de ayer ya está dentro de las 10 horas que tenemos de trabajo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Ya saben, al final van a contar un cuento. Al final. Ya hoy hablamos de lo que es el mito, de lo que es la leyenda, del chisme, que me encanta. Y pues no sé si tengan necesidad de que les explique qué es una anécdota. No, estamos claros. Si todo el mundo sabe que es una anécdota, eso sí, chévere. Si pueden ver la película de los 13 guerreros, háganle, véanla. Véanla. Está en YouTube. ¿Cuál es el defecto que tiene la película en YouTube? Que está con español de España. Pero la historia a mí me encanta porque con una persona que sepa leer la película entiende cómo nace una leyenda y cómo se construye un mito. ¿Listos? Entonces, pues es eso. Hoy es la clase de 3 a 6. Entonces, como la clase es de 3 a 6, pues sigamos, qué carajos, o si quieren nos tomamos 5 minutos cada uno. Alejandro. Los que quieran ir al baño, todo ese tipo de cosas, señor. Su merced nos tocaba, no nos tocaba, relacionaba. Diablo, señorito. Relacionaba 3 libros. El primero es el de la mitología, el segundo. ¿Cuál es el segundo? Pues les mostré este. El de los cuentos de la antigua China, ok. Ese es otro. Tengo uno que lo pueden descargar de internet. Está en PDF, que yo lo conocí como La Hora del Lector. Es un texto de 70 y algo de páginas. Lo pueden descargar de internet. Es un texto maravilloso, maravilloso. Y es un análisis sobre el Quijote de la Mancha. Pero, digamos, la tesis de este señor ahí, en este libro, es básicamente sobre el héroe. Sobre el héroe. Si recuerdo bien, es que tengo que volver a leer el libro, lo descargué ayer porque ve este libro y lo iba a buscar para comprarlo, pero resulta que no, estaba libre de descarga, pues descarguémoslo. Nos habla, él dice, el héroe en el Quijote es una persona que tiene determinados valores, determinadas creencias, determinados principios, y nos habla del héroe en la contemporaneidad. Y nos dice, es que lastimosamente la concepción del héroe ha cambiado y nosotros nos hemos acomodado a esa concepción del héroe normal, del héroe cotidiano, del héroe de ahora. Y ese héroe de ahora no es el de las películas. Dice, el héroe de ahora, el que todos queremos ser como él, es el millonario. El que tiene plata. Dice, ese es el héroe contemporáneo, lastimosamente en esta sociedad. Las historias ahora que nos cuentan, los héroes que nos presentan, son personas que tienen dinero y que tienen éxito en la vida como empresarios. Esos son los héroes. Y eso es lo que nos han vendido. Dice, triste, porque nuestra sociedad así, pues no va para ningún lado, pero esa es, cómo va cambiando el imaginario, cómo las historias van cambiando y cómo, pues obviamente el héroe, el Quijote no tiene ninguna cabida en este momento de la historia de la humanidad. El Quijote no tiene ningún lugar, porque el héroe ahora es el millonario. Ese es. Entonces, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Tener plata. No, pero ¿qué quiere ser? No, yo quiero tener plata. Pero, sí, pero ¿cómo? No, plata. Eso, ya, desde niños. Si yo les pregunto a ustedes qué querían ser cuando eran niños, ¿qué querían? Julián. No, yo hubiera querido estudiar lenguas modernas. A mí me va bien con... Sí. Ok. Jonathan.
Yo sí siempre quise ser profesor. No sabía qué de matemáticas, pero yo sí siempre quise ser profesor. Ah, qué nota, qué nota. Cuando yo estudié en la distrital, cuando yo entré a estudiar a la universidad distrital, que mi primera carrera se llamaba Lingüística y Literatura, había una materia llamada Lingüística Matemática. Y todo el semestre tuvimos que analizar Alicia en el País de las Maravillas, porque es un libro que está construido sobre proposiciones matemáticas. Hay Me uno que se encantó. llama Alicia en el País de los Números. Sí, pero me encantó eso. Y claro, pues se mete uno en la historia del autor y pues claro, era profesor de matemáticas de Oxford y todo el asunto. Y cómo escribe la historia, todo está basado en proposiciones matemáticas. ¡Oh, qué es eso tan bonito! Yo que no con las matemáticas, pero sí, qué nota. Pero qué chévere. Orlando, ¿usted qué quería hacer cuando fuera grande, Orlando? Prenda el micrófono. Ah, no, yo siempre quise ser músico. Entonces, pues por ese lado, por la herencia de la familia y toda esa cosa, pues quería seguir como el ejemplo de mis hermanos. Y pues estudié música. Afortunadamente, fue lo que me gustaba. Qué chévere. ¿Y Marco? Pues yo de chinche quería ser piloto de aviones. De hecho, Chévere. hay un cuento que tengo que de hecho es muy frustrante, porque yo pasé, o sea, a mí me recibieron en la escuela de pilotos en Cali. O sea, pasé las pruebas y todo el cuento. Cuando llegué a presentarme no me recibieron porque era chiquito, porque era enano. Uno de los primeros cuentos tiene que, de hecho se llama Por Enano, así se llama. Entonces cuenta varias cosas al respecto. Es bien interesante. Pero sí, yo quería ser piloto. No se pudo. Por Qué enano. chévere. Qué chévere. Uno de mis escritores favoritos es Julio Ramón Ribeiro, que es un peruano, y tiene un cuento maravilloso que se llama El profesor suplente, que ahora lo que dices, Marco, y lo que cuenta Jonathan, de que siempre quiso ser profesor. Esta es la historia de un tipo que siempre quiso ser profesor y llegó a ser profesor suplente. Él tenía un trabajo, pero en Perú un profesor suplente, pues, ¿qué hacía? Simplemente esperar a que un profesor enfermara para él reemplazarlo por algún tiempo o permanentemente. Y por fin se le da el asunto de ser profesor en un colegio porque el profesor titular ha enfermado y le toca al suplente ir. Y el tipo está ilusionadísimo que va a entrar a un salón de clase, va a enseñarle a los niños muchas cosas, prepara la clase, se alista, todo el asunto y el día que le toca, se va al colegio. Y a una cuadra del colegio se detiene y se vuelve a su casa. Y abraza a su esposa y llora. No es capaz, no fue capaz de ser profesor. Es una historia tremenda. Y ahora, pues mezclando la historia de Jonathan y de Marco, y Jonathan dice, yo siempre quise ser profesor, y pues soy profesor, y ajaja. Pero Marco dice, yo quería ser piloto y pasé, y no me recibieron por enano. Que ahí es cuando uno dice, pero fue madre vida. Eso, las dos historias me recordaron esta historia de Ribeiro. ¿Qué es eso? El miedo al sueño, el miedo a realizar el sueño, que es una cosa curiosa, que no lo tiene ninguno de los dos, porque pues a Marco lo sacaron por enano y Jonathan sí fue profesor, pero esto es la intertextualidad. Wilson, ¿qué quería hacer cuando fuera grande, carajo? Quería ser, siempre ha sido como esos sueños básicos de los niños, pero tenía dos pasiones como tal, ser futbolista y arquitecto, ninguna de las dos. Futbolista, arquitecto, caray. Ay, Jenny, me salté a Jenny. Jenny, ¿qué quería hacer? Pues primero quise ser médico, pero me di cuenta que me daba miedo la sangre. Luego quise ser monja, pero me di cuenta que peleo mucho con ellas. Y ya luego quise ser embajadora y estudié administración pública. Ok, bueno, muy interesante. Sí, no, creí que ibas a decir, quise ser monja, pero me di cuenta que también me daban miedo. No, sí, de hecho viví con ellas y todo eso fue una locura. Mi mamá casi se muere.
Todo por Entonces 10. también como por la salud de mi mamá, me devolví a la casa. Por la salud mental de mi madre me volví atea. Abel, No, yo siempre quise salvar vidas. ok, pero salvar vidas, Bueno, tú no eres se profesor pudo desde no se pudo desde la medicina, tú eres profesor de biología. no se pudo desde la medicina, no se pudo desde el púlpito, pues tocó profe. Desde el púlpito. Ay, Dios mío. Pero bueno, eso es Muy, otra historia. muy ocurrente eso, no, no se pudo desde el púlpito, tocó desde la docencia. Yo creo que los docentes Sí. han salvado muchísimas vidas, muchas más que muchas personas en el púlpito. Jorge, Aunque, bueno, a aunque ver, descubrí que ser narrador salva más vidas. ujú. Pues sí, es una cosa, sobre todo la propia, Por ejemplo. sobre todo la propia. Jorge, Yo quería ser físico y estoy trabajando todavía para hacerlo. Igual esta vida es muy corta para no intentarlo. Por eso es que también estamos acá. Disculpen, se me cayó mi juguetito. Sí, definitivamente pues siempre quise ser físico. Intenté 2 veces en la Nacho y las 2 veces que en los que, ¿cómo se llama? Em, Los que opcionados. los opcionados, sí, los que quedan de rezagos si otro no se presenta y pues no se presenta, si todo el mundo se presentó, entonces pues con el tiempo me puse a estudiar ingeniería y la idea el próximo año, pues si me va bien poderme pagar la maestría en física. Me encanta la física, de hecho. qué chévere, qué nota. Alguna vez escuché de un libro llamado Física para Poetas, pero no lo conozco, nunca lo tuve en mis manos. Me habló de Real- ese libro Carolina Rueda. realmente yo creo que de pronto la inspiración en toda esta parte de la narración ha venido de parte de mi familia como tal. Creo firmemente que no soy un lector de novelas, en mi caso no soy lector de novelas que me digan si sé yo tal o cual novela, sí he leído, pero soy un lector más técnico, más temas técnicos relacionados a la ciencia y demás. Pero en mí existe esa fascinación genética por el chisme, como dice Alejandro, y realmente una consecuencia de que digamos que tengas esa facilidad para la oralidad nace precisamente del cuento de la familia. Me acuerdo mucho cuando se fue la luz acá en Colombia, el apagón, que fue un momento en que no, pues no había celular, no había internet, no había absolutamente nada, y pues lo único, o usted jugaba parqués, o los cancioneros, no sé si lo conocieron, o se ponía a hablar ñoña con la familia, pero pues tocaba la ñoña, porque realmente el parqués nunca me ha parecido un juego muy, el parqués la verdad es como aburridorcillo, ¿no? Entonces pues, pero es eso, de pronto digamos, sí tengo cierta falencia en esa parte de conocer un poco más allá del mundo de la cuentería, en el sentido de la lectura de novela y todo lo que relaciona alrededor, pero ya me enfoqué en la parte técnica, digamos, y todos los días estoy leyendo de cosas técnicas que de pronto ustedes manejan un poco más esa parte y yo manejo otra, ¿no? Y hay parte también muchos de mis cuentos, me gusta mucho manejar la idea del tiempo, de la temporalidad, de las cosas fantásticas, como que estén, entonces me gusta mucho manejar eso así. No, pero ahí sí, Jorge, el referente es Isaac Asimov, obviamente. Eso, ese es el referente, Isaac Asimov, el maestro de la ciencia ficción del siglo XX. Es ese señor que mucho de lo que ha escrito, además, como Ha sido igual, película. igual que le pasó a Julio Verne, mucho de lo que ha escrito se ha ido Se ha volviendo ido realidad, cumpliendo. se ha ido volviendo realidad, porque el asunto con la ciencia ficción no es que haya una persona que imagine cómo va a ser el mundo en el futuro, sino que realmente es un ejercicio de reflexión, conociendo la historia y el devenir de los sucesos, eh, y deduce hacia dónde vamos, qué va a pasar, qué es lo que va a suceder en el futuro. No sé si sabías, Asimov era historiador. Sí, sí, de O sea, hecho el hombre, el tipo tiene una historia del mundo, tiene una historia del Imperio Romano, el tipo era historiador.
Y fue bastante prolijo escribiendo, bastante, Sí. bastante. Tú dices, bueno, un historiador haciendo ciencia ficción, escribiendo novelas futuristas y todo este tipo de cosas, pero pues sí, sí. Una de las más famosas, de las recientes, así más famosas de él, que se hicieron película, es Yo Robot. Yo Robot, pero es que Yo Robot es una serie de novelas. O sea, el nombre es Yo Robot, pero es una serie de cuentos cortos. Ujú. Y El Hombre Bicentenario también muy bueno. El Hombre Bicentenario, El por hombre tiene ejemplo. muchas muy buenas. A mí me gustó mucho la de todo lo de Yo Robot me lo reí, me lo alcancé a leer. Qué bien, qué chévere. Bueno, bien, entonces ahí sí eres un lector, sí eres un Sí, lector. exactamente, pero no me enfoco, como te digo, no estoy enfocado en la parte de novela, más técnico, mucho más técnico. Listo. Edison, Sí, desde el sur. no, pues la idea mía desde pequeño, pues tenía la mentalidad y el sueño de llegar a ser un médico, pero después me di cuenta que también soy un poquito cobarde, no para la sangre, sino que para los trasnochos, para estar en estrés, para estar en presión ahí, con que, o sea, por mí, y además ponerme a estudiar 5 años, trasnochar, matarme neuronas, leer tantos libros, acordarme de tantos huesos, después dije, no. Sí, me gusta salvar vidas, no. Después dije, no, voy a ser psicólogo. ¿Qué pasó? Como el compañero que escuché anteriormente, que entre los opcionados que no nos llamen, nosotros lo llamamos. Entonces, no, dejé la parte de la psicología. Después traté con la sociología, también, que entre los no nos llamen, nosotros lo llamamos. Entré a estudiar promoción de la salud. Es una vaina que como que compacta todo un poco, es de todo y a la vez a la nada. Entonces, ya me gradué de esa y después, Le dijeron, no de lo hecho, llamen, nosotros lo llamamos. no, después ya soy yo el que les digo, no me llamen, yo los llamo. Porque, eh, no sé, quedé con esta carrera tocado en la vaina en que el profesional tiene que ser un profesional idóneo y más que todo centralizado en el don de ser persona. Porque hay algunos que solamente con su título ya se creen perdón, la expresión la vaca que más caga, y con el título de que les digan doctor, y para mí doctor es cualquier pendejo, no, entonces dije, no, prefiero más bien ser un ser profesional, sí, pero más bien un ser que, que tenga don de persona, que más bien sirva o que quiera servir a los demás por medio de todo el conocimiento, poco o nada. Por eso siempre he dicho que yo soy un ignorante en todo, porque uno va aprendiendo día a día. Entonces, pues ya, ahorita lo que soy es solo soy un lunático, que su profesión es hacer feliz a los demás. Lo he dicho así y lo pongo así en mi título, en mi hoja de vida, mi profesión y mi ser es hacer feliz a los demás. Y si el ser feliz a los demás es por medio de atender a un paciente, pues por ahí voy. Si el por medio de ser feliz a los demás es por medio de un cuento, por ahí voy. Entonces, ya como tal profesión, ya me dediqué ahorita a ser feliz y ya. Bueno, qué chévere. Bien, Jennifer, Arquitecta. eso quería hacer y ahora, Ahora soy ingeniera, pues soy tecnóloga en mecatrónica. Entonces también me postulé a la nacional, no se quedan los preseleccionados, bueno, en la lista de espera. Y pues también quería hacer la mecatrónica, pero como electrónica y mecánica. Entonces luego me presenté como electrónica en digital y no pasé. Entonces salió un curso en el SENA de automatización de diseño e integración de automatismos mecatrónicos. Y luego ya me dediqué a esa profesión. Entonces, y ahora actualmente me dedico a hacer mantenimientos de equipos médicos
y ya especialmente en rayos X, aunque hago también ultrasonido y otras cosas, pero pues a eso me dedico. Ok, bueno, gracias. Y Aliocha, ¿qué nos falta? No, pues yo sí quería plata. No mentiras. No, bien, bien, es completamente válido, claro que sí. No, no, realmente lo que siempre he pensado, he querido, como creo que no, todavía no he crecido porque todavía lo quiero hacer, es ser comediante. Ser comediante, Mm, chévere, chévere, chévere. y pues estamos trabajando por eso. Ahorita, naturalmente, no hay open mics en los que intentarlo, pero pues esperar. Sí, pero creo que Smoking Molly está haciendo sus open mics ahí como virtuales, ¿no? Me está haciendo, pero con los que ya están, digamos, en la jugada. Yo apenas me he parado como 2 veces, entonces pues no, a mí nadie me llama todavía. Dios mío. Bueno, espero que te llamen muy pronto, espero que te llamen. Gracias. Bueno, bueno, pues chévere, chévere este asunto. Pero entonces, si descargaron el libro, el de La Hora del Lector, que es su título, ya les digo cuál es. Su título es, aquí aparece el PDF, aparece como Quijo 001, pero es Asun Bernardes, Don Quijote, el lector por excelencia. Y es Lectores y Lectura como Estrategias de Comunicación, de Fenice Textos. Es un libro del 2000, hace 20 años. Y es un libro bien, bien interesante. Ya como les dije, estaba de libre descarga. Y ya en la página 20, 22, ya dice La Hora del Lector. Se lee muy fácil, es muy chévere y creo que les puede servir mucho. Entonces, como les dije, lo iba a sugerir, lo busqué, pero estaba ya afortunadamente de libre descarga. ¿Listos? Entonces léanlo. Ese es uno de los libros. Otro de los libros que está en el programa que vamos a trabajar se llama La voz y el actor de Cicely Berry. Cicely Berry es una mujer que el año antepasado murió, pero fue durante 40 años la profesora de voz de la Royal Shakespeare Academy. Y nosotros somos narradores, somos cuentacuentos, y la voz es el instrumento. Y una de las cosas que dice Cicely Berry maravillosas es, nuestro problema es que centramos la energía en la garganta, y no, la energía no debe centrarse en la garganta debe ser un paso nada más de energía. Por eso pasa a veces que llevan los profesores a cada 2, 3, 4 horas dando clase y ya no tienen voz. Ya no hay voz, no hay garganta, no hay ganas de hablar, todo duele, todo carraspea. ¿Por qué? Porque hemos dejado la energía en la garganta y la energía tiene que estar en el tórax. Entonces ahí les explicaré a lo largo del taller, hablaremos de algunos ejercicios, de formas de respirar, de este tipo de cosas, y les iré compartiendo pues como conceptos que aparecen en ese libro de Cicely Berry. Y el otro de los libros es Ciudad y Literatura, que es un compendio de ensayos de 2004, de narradores, y se encuentran nuevos narradores de América Latina y España. Son escritores todos, bueno, pero hay unos aspectos bastante importantes sobre la importancia de narrar, de contar historias. Ellos lo hacen desde la escritura, pero nosotros lo vamos a hacer desde la palabra. Entonces les estaré compartiendo también textos de ahí, de ese libro de Ciudad y Literatura. ¿Listo? Vamos a Alejandro, trabajar. Sí, señor. Alejandro, ¿el de voz cómo es que se llama? La voz y el actor. Ya te muestro que lo tengo por aquí. ¿Listo? La voz y el actor. Este es uno. El de mitología es otro. El de los ensayos de ciudad y literatura es otro. Este está acá. ¿Listo? Y
Y el otro que me falta por mostrarles, que no lo encuentro, pero ya lo encontraré. Debe estar por aquí, bueno, apenas lo encuentre, se los comparto, que es Beowulf, el que les hablé ahora. Por ahora, si pueden ver 13 guerreros, hay otra película, no sé si la consigan en YouTube, de pronto sí, que se llama La camarera del Titanic. Es una película española excelente, si la pueden ver, La camarera del Titanic. Muy, muy bonita. Y es una película para un cuentacuentos. Es decir, un cuentacuentos debe ver esa película. Se les recomiendo, pero a ojo cerrado. Entonces, La camarera del Titanic y 13 guerreros. Véanlas y nos encontramos en la próxima clase, que será el próximo sábado, y me dicen qué les parecieron las películas, y a lo largo de la semana yo creo que les estaré compartiendo. Paola, tú tienes la lista de asistencia, ¿cierto? Sí, señor. Ok, y ahí deben estar los correos de todos, ¿cierto? Sí, señor. También. Bueno, para estarles enviando textos de lectura esta semana, para que vayan también leyendo y como haciéndose algunas ideas o textos que les puedan servir para construir su propia concepción del cuentacuentos y la narración oral. ¿Listo? Eso es. Entonces, pues sin más, yo creo que ya el día de hoy podemos dar por terminada esta sesión. Les agradezco mucho a todos su asistencia. Hoy empezamos un poquitito más tarde, pero esperamos el próximo sábado empezar a las 3 en punto. ¿Listo? El próximo sábado son 2 horas. Según me dijo Juan, el próximo sábado son 2 horas, entonces esperamos poder empezar a las 3 en punto. Gracias a todos los que estuvieron ahí conectados. Creo que Nico Wilson está. ¿Quién fue el que? Teníamos un Nicolás ahí ¿quién estaba con tapabocas ahora que ya no está? Se desconectó. Nicolás Lemus. Nicolás, ¿cierto? Nicolás, sí, que se desconectó. Pero bueno, espero que Aliocha tenga cámara el otro sábado y nos vemos. Eso es como todo. Muchas Ay, gracias. yo les podría pedir un favor. Qué pena. Sí, claro. Los que puedan abrir las cámaras, pueden abrirlas un momento para tomar una foto y tener el registro del día de hoy, por favor. Peinaditos, arregladitos. Eso. Sí, Marco, con ese peinado que tienes, Marco, está perfecto. Listo. Entonces la voy a tomar, ya les digo cuándo la voy a tomar. Listo. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias. Bueno, y espero que empecemos a contar cuentos el otro sábado también. Quiero verlos contar, quiero escucharlos. Entonces, prepárense un cuentito por ahí de 5 minutos.